Buenas, saludos a todos. Les habla su profesor Ramón Martínez. En esta ocasión vamos a explicar el procedimiento para calcular el área del hexágono inscrito. Hallar el área de un hexágono inscrito en una circunferencia cuyo radio es 8 metros. Ese es el ejercicio que vamos a resolver. Es probable que algún ejercicio como este no tenga la figura, pero se puede deducir inmediatamente de la lectura. Están hablando de un hexágono, es decir, un polígono que tiene 6 lados iguales, es un hexágono regular y que está inscrito en una circunferencia, cuyo radio es 8 metros. Esta distancia aquí es el radio. Les recuerdo que para hallar el área del polígono regular del hexágono vamos a utilizar esta fórmula, que es el perímetro multiplicado por el apotema dividido entre 2. El apotema, me explicaré a continuación qué es el apotema. Vamos a ver los datos. El primer dato que tengo es que el radio de la circunferencia mide 8 metros. Y cuando nosotros trazamos la diagonal, podemos observar que el radio es igual a uno de los lados del hexágono, es decir, miden lo mismo. Aquí se puede observar al trazar la diagonal que estamos trazando acá, se ha formado un triángulo equilátero aquí, lo que quiere decir que esta medida es igual a esta. Por lo tanto, esta medida es un lado del hexágono. Entonces, veo que se forma exactamente, como le decía, un triángulo equilátero. Y si trazo la altura, esta es la altura del triángulo, entonces ese triángulo se ha convertido en dos triángulos rectángulos. Son dos triángulos rectángulos porque tienen ángulos rectos. Un ángulo recto que mide 90 grados y el otro ángulo recto que mide 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé cuánto mide esto acá, que es 8 metros, y sé que esto también mide 8 metros. Si yo tomo la mitad, tendría que serían 4 metros. Por lo tanto, aquí tengo, esto mide 4 metros, es la base del triángulo rectángulo, porque voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Estoy observando esta medida. La base es 4, la hipotenusa es 8. Entonces, voy a utilizar ese teorema para conseguir la altura, que coincide con el apotema. El apotema siempre va a ser la línea que une el punto medio de uno de los lados del polígono con el centro del polígono, con el punto centro. Entonces, haciendo la sustitución aquí en el teorema de Pitágoras, tengo que C es igual a 8 metros y B es igual a 4 metros. Les recuerdo que el teorema de Pitágoras aquí lo estamos utilizando para calcular la altura. A va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, resolviendo la potencia, aquí tenemos 8 al cuadrado es igual a 64, perdón. 8 al cuadrado igual a 16. 8 al cuadrado igual a 64. Menos 4 al cuadrado igual a 16. Se me clavó el 16. Entonces, haciendo la sustracción aquí, me queda que la raíz cuadrada, que 64 menos 16 me da 48. Y que la raíz cuadrada de 48 es 4 veces la raíz de 3 metros. Eso equivale a 6.93 metros. Entonces, el apotema de la figura, esta distancia aquí mide 6.93.
Ahora necesito encontrar. Entonces, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados. Les recuerdo que vamos a utilizar esta fórmula. El radio mide 8, ya esos datos lo habíamos visto. El apotema mide 6.93 y el perímetro no sé cuánto vale. Pero el perímetro se puede conseguir siempre y cuando sea un polígono regular, se puede conseguir multiplicando el lado, es decir, la cantidad de lados, el número de lados, por la longitud del lado, de uno de los lados del polígono. Entonces, el perímetro de esta figura va a ser igual, como es un hexágono, tiene 6 lados, 6 por 8, porque cada lado mide 8, 6 por 8, 48 metros. Aquí tenemos entonces el perímetro. Y ahora procederemos a calcular el área, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. El área del triángulo, haciendo la sustitución aquí, el perímetro es 48, multiplicado por el apotema, que es 6.93, dividido entre 2. Entonces, aquí yo puedo, sin ningún problema, hacer esta división. 48 entre 2 me da 24. Y 24 por 6.93 nos da 166.32 metros cuadrados. Esa es la solución del ejercicio. Gracias.